Es un placer saludar al comandante de la Armada, protagonista de una de las noticias más importantes de la lucha contra el narcotráfico de las autoridades colombianas. Los números son increíbles. No hay antecedentes de una incautación en 45 días de ese tamaño. Estamos hablando de más de 350 toneladas, de las cuales 190 son de cocaína. Es decir, en 45 días se podría concluir que el promedio de incautación fue de 8 toneladas y un poquito más por día. La operación incluye la cooperación de muchas agencias, pero no lo sé, a lo mejor él me contradice, pero yo creo que es un récord en toneladas. Señor comandante de nuestra Armada, almirante Francisco Cubides, gracias por atendernos y permítame felicitarle a usted y a cada uno de sus hombres, de sus infantes, de sus colaboradores, de todo el equipo de la Armada, lo que han logrado en la lucha contra el narcotráfico. Buenos días. Buenos días, Julio. Gracias por esas palabras. Quiero reconocer, obviamente, que ese resultado es gracias al liderazgo que la Armada de Colombia hoy tiene a nivel internacional contra la lucha del narcotráfico y otros delitos transnacionales que se presentan en el dominio marítimo. La Operación Orión, como usted menciona, se inició en el año 2018 con el trabajo de 8 países de la región para que cada semestre durante 45 días unamos esfuerzos al máximo para contrarrestar estos delitos. Hoy en día acabamos de completar la Orión número 12 durante ese semestre del año presente, y logramos ya en esta versión el trabajo de 42 países y más de 105 diferentes instituciones que están dedicadas en todo el mundo a atacar, contrarrestar los delitos transnacionales. Este trabajo ha permitido la suma de esfuerzos y adelantar actividades de sinergia operabilidad entre Armada y otras autoridades. Hay confianza, hay alianzas estratégicas para adelantar esas actividades, se hace un control de armas mucho más efectivo, se busca negar el uso del mismo a los criminales, y obviamente pues es la mejor muestra de cooperación internacional que existe hoy y que está liderando en este caso la Armada de Colombia, y que ha logrado en esta versión pues importantes avances, y que fuimos un poquito más allá de las 11 versiones, incluyendo otros delitos como fue el tráfico de migrantes, la minería ilegal, el tráfico de armas y munición, lavado de activos y contrabando. Así que todos estos países en Europa, aquí en las Américas, en el sector de el África, pero sobre todo ya incluimos 2 países nuevos en esta versión, que fueron Indonesia y también Corea. Pues estamos trabajando para que entre todos enfrentemos estos delitos y logremos obviamente quitarle las finanzas a esos grupos que están dedicados a los negocios ilegales que se presentan en el dominio marítimo. Almirante, pero es que la operación es demasiado impactante, impresionante. Usted dice, esto es una disciplina que comenzamos en 2018, pero este último golpe pues habla de 100 instituciones y más de 40 países. ¿Cómo se organiza una reunión entre tanta gente? ¿Cómo se comunican? ¿Hay un punto secreto en donde se ven para planear una estrategia? ¿Cómo funciona el día a día de esta última Orión? Ese trabajo no es espontáneo, ese trabajo demanda de esfuerzos, de mucha coordinación, pero sobre todo de liderazgo que existe hoy en día por parte de la Armada de Colombia y la cercanía que tenemos con esos países. Esto no ha sido ganado fácil, sobre todo porque se requiere de confianza, de que las instituciones vean que la Armada de Colombia tiene ese ímpetu y tiene esas iniciativas, y cada vez estamos logrando más países que en el modelo que la Armada de Colombia presenta pues se adhieren. Aquí tenemos un centro de operaciones a nivel internacional donde estamos en permanente contacto con las diferentes entidades, pero sobre todo para poder también coordinar el intercambio de inteligencia, porque no solamente es con la inteligencia de la Armada de Colombia, y también obviamente quiero dejar claro que en esta Orión tenemos un esfuerzo muy importante de nuestro Ejército Nacional en el área terrestre, de la Fuerza Aérea Colombiana, y obviamente pues esto permite que la Comisión de Inteligencia de Colombia pues se pueda compartir también.
pero también hay resultados autónomos. Uno, por ejemplo, comienza a mirar, por ejemplo, Bélgica, solamente Bélgica, sin necesidad, o sea, sin información de inteligencia de Colombia, logró la incautación de 37 toneladas de cocaína. Por ejemplo, Brasil hizo 11, Estados Unidos solamente hicieron 9. Pero si uno ve, por ejemplo, los resultados combinados, hablemos, por ejemplo, de Colombia con Ecuador, logramos 5.9 toneladas, Colombia con Estados Unidos 28, Colombia con República Dominicana 1 tonelada, y así entonces comenzamos a mirar también los resultados a nivel local. Pues por ejemplo, Brasil tuvo una incautación de 66 toneladas de marihuana, Honduras 2 toneladas, Paraguay 9 toneladas, por ejemplo, y un trabajo también, por ejemplo, entre Colombia y Panamá en cuestión de marihuana a 1.5 toneladas. Entonces, aquí todos estamos trabajando para poder afectar todos esos fenómenos, puntualmente el narcotráfico, pero insisto, en este año hemos incluido otros delitos como fue el tráfico de migrantes, el contrabando, el lavado de activos y tráfico de armas y municiones. Entonces, este esfuerzo es internacional y es la muestra de la responsabilidad compartida, la cooperación que hemos logrado entre todos, para que en esos 45 días entre todos podemos anunciar hoy en día que hemos logrado la incautación de más de 388 toneladas de narcóticos, usted lo dijo, consolidados en 195 toneladas de cocaína, 175 toneladas de marihuana, 14 toneladas de hachís, 2.3 toneladas de base de coca, igualmente 17 kilogramos de metanfetaminas, 30 kilogramos de heroína, y en ese esfuerzo pues hemos capturado 574 individuos de 24 distintas nacionalidades que están dedicadas a este negocio. Entonces es un esfuerzo internacional que estamos adelantando y que pues debemos reconocerlo, pues apunta a ese propósito de las fuerzas militares, en este caso de actuar contra las economías ilícitas, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, con el apoyo en esta ocasión de 42 países y 105 diferentes instituciones dedicadas al combate de la ilegalidad en todas las Américas, Europa y África, y ya países de Asia. Señor Almirante Cubides, le voy a preguntar algo que a lo mejor lo puede poner a usted en una situación incómoda, porque usted lo que hace es luchar contra la criminalidad y precisamente unir los esfuerzos de todas estas agencias y países. Pero ¿vale la pena darse la pela por la marihuana? Es que imagínese usted el tamaño de incautación de marihuana, cuando en Estados Unidos, en muchos estados, pues ya es de libre consumo recreativo, en otros es de libre consumo medicinal. Fíjese lo que está pasando ahora en Colombia con la dosis personal. Yo no sé, ¿usted cree que semejante esfuerzo en un mundo que hoy está dominado por un tema que afortunadamente todavía a usted no le toca, que es el fentanilo, pero ya en Estados Unidos poco les importa el tema de la marihuana ante la epidemia que tienen de fentanilo, y mientras tanto usted y todo su equipo dándose la pela por la marihuana? ¿Vale la pena la lucha contra la marihuana hoy? Totalmente. La marihuana sigue siendo un insumo que está dando réditos muy importantes a las finanzas de grupos ilegales. Y cuando uno mira el fenómeno de la marihuana, este año ha sido se han roto récords de incautación de marihuana. Por primera vez hemos encontrado semisumergibles cargados con marihuana entre 2 y 3 toneladas. Entonces, cuando nosotros hacemos ese análisis, porque aquí la Armada de Colombia tiene un centro internacional de investigación y análisis contra el narcotráfico marítimo, es un centro que está en Cartagena y que tiene un permanente esfuerzo de análisis con la presencia de representantes de países como Panamá, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Ecuador, México y Brasil. Ahora tenemos más de 15 analistas. Estamos mirando ese fenómeno, el fenómeno del consumo, el fenómeno de la oferta, el fenómeno de la demanda, y el fenómeno de la marihuana ha sido un tema que hemos venido analizando, y cuando miramos esos números que hemos encontrado especialmente en el Pacífico, nos damos cuenta es que la marihuana está siendo más, es un negocio tan grande como el de la cocaína. ¿Por qué? Porque hoy el esfuerzo que hacemos las fuerzas militares para contrarrestar el negocio de la cocaína, destruyendo laboratorios, cristalizaderos, incautando insumos sólidos, insumos líquidos, pues eso dificulta el procesamiento de la cocaína
Entonces el negocio se busca hacia la marihuana porque finalmente sigue siendo ilegal. Estamos viendo, por ejemplo, que los plantíos de marihuana pues aumentan, pero porque es mucho más fácil cultivarla, empacarla y enviarla. Entonces eso ha hecho que encontremos esos números importantes. Por ejemplo, en el año 2021, incautamos alrededor de 50 toneladas de marihuana. En el 2022 incautamos alrededor de 75. Ya hoy a la fecha llevamos 110 toneladas de marihuana solamente en la Armada. Entonces, eso es un fenómeno que se está dando, es porque, ¿cuál es el análisis? Que si bien es legal en otros países, pues el negocio del contrabando de la marihuana sigue siendo lucrativo porque no paga impuestos. Entonces, ese es el fenómeno que está pasando con la marihuana. Así que el esfuerzo se concentra tanto en marihuana como en cocaína y todos los demás delitos que se presentan en el dominio marítimo por parte de la Armada, y en este caso en la operación número 12, pues por el concurso de los países que ya mencioné. Señor almirante, en el caso de Colombia, ¿de quiénes son estos cargamentos? ¿Traquetos, grupos armados ilegales, disidencias, FARC en ese caso? ¿O de quiénes son estos cargamentos? A ver, para los años 90 existían los grandes capos, después fueron los carteles, y hoy en día son organizaciones invisibles que son objeto de nuestro esfuerzo principal. Si bien en el narcotráfico y sus eslabones hay diferentes actores, aquí hay un actor que coordina todo, que es invisible, porque por ejemplo el que mueve la droga no conoce quién es el dueño, el que la produce no sabe quién la va a distribuir, y así entonces son eslabones aislados que son unidos por un esfuerzo delincuencial por parte de organizaciones dedicadas a ese tema. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo muy importante con la Policía Nacional, con la Fiscalía, con la UIAF, para poder lograr detectar esos flujos de capital, a dónde están llegando, de quién pertenece, porque cuando nosotros tenemos nuestro estudio de las amenazas, identificamos cabecillas de estructuras delincuenciales, pues podemos detectarlos y decirle a la UIAF que por favor verifique a ese señor, y hemos encontrado muchas coincidencias con esos individuos, entonces, que son los que están manejando el negocio. Entonces ahí hemos avanzado para lograr contrarrestar la presencia de estas organizaciones delictivas, y hemos adelantado importantes resultados este año en contra de esos individuos que nadie sabe quiénes son, gente del común, pero es el trabajo, es el propósito que puntualmente el señor presidente nos ha dicho. Tenemos que trabajar contra las economías ilícitas consolidadas en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, pero sobre todo que todas las autoridades se concentren en buscar a esos individuos invisibles que son los protagonistas y hacen parte de las organizaciones dedicadas al narcotráfico a nivel internacional. Así que es un trabajo permanente en el área, en el mar, en el río, de las fuerzas militares, de la policía, y obviamente todo con miras a tratar de quitarle dinero a esos grupos que están dedicados a la ilegalidad. Y ya que usted habla de ese dinero que hay que quitar a los grupos armados ilegales, ¿ustedes han podido tasar más o menos en cuánto está en el mercado esta incautación histórica que ustedes hicieron de drogas? Bueno, es ahí cada día pues estamos trabajando para contrarrestar esos delitos. No podemos decir que la Armada solamente se dedica a incautar cocaína y marihuana durante esos 45 días. Este trabajo siempre es permanente. Es un trabajo que se logra, pues solamente, ya insisto, en la interoperabilidad, pero ya a nivel local nosotros estamos trabajando permanentemente, porque las cuentas son unas de Orión y las cuentas de la Armada son otras, porque particularmente, por ejemplo, el señor presidente dispuso para las fuerzas militares unas importantes metas, y yo aquí acudo a nombrarlas a nivel general. ¿Cuál fue la meta que le puso el señor presidente a las fuerzas militares? Por ejemplo, le puso una meta de 452 toneladas a Ejército, Armada, Fuerza Aérea, una meta de marihuana de 204 toneladas y unas metas muy altas también en insumos sólidos y líquidos. Y hoy estamos casi a nivel fuerzas militares, estamos cumpliendo con las metas en un 95%. Lo que le corresponde a la Armada estamos ya por encima de la meta, particularmente de esas 452 toneladas. A la Armada le corresponden 345. Hoy en día ya estamos por encima en 370 casi. Entonces, cuando comienza a multiplicar el costo
de 1 kilo de cocaína o 1 kilo de marihuana, pues en el mercado, pues los números se salen de la calculadora, porque finalmente 1 kilo de cocaína, pues en Estados Unidos tiene un valor de aproximadamente $30,000, y puesto en Europa $50,000, y puesto en Asia puede llegar hasta $80,000. Entonces, el número, aquí hemos logrado unos récords en incautación, pero también unos récords en la afectación a las finanzas de esos grupos. Realmente se consolidan gracias al trabajo, en ese caso, de las fuerzas militares, ejército en las áreas terrestres, con el apoyo de la Armada en el... Almirante. Es que es impresionante, Joana, Lucas, la cifra. No, eso es de no creer. Es de no creer. Es que, para que haga las cuentas, es que el almirante tiene toda la razón de que cualquier cifra se sale de la calculadora. A $30,000 el kilo de cocaína puesto en Estados Unidos, y la incautación fue absolutamente histórica. Estamos hablando de millones y millones y millones Sería de dólares. más de 7.9 billion. 7.9... 7.900 millones de dólares. 7.900 millones de dólares, Sí, imagínese. ¿no? Eso es una locura. Señor almirante, yo tengo una última curiosidad. Usted, pues, es un hombre de mar y sabe que el mar es inmenso y custodiarlo es un imposible. Pero en el pasado, hace muchos años, pues había un compromiso muy importante de Estados Unidos que yo no sé por qué se suspendió, o a lo mejor ya volvió y no estamos informados, de ayudar con la interdicción precisamente con buques de inteligencia, al menos en ese recorrido del Pacífico hacia Centroamérica y, por supuesto, de ahí para México. Esa interdicción, la manera como los buques ayudaban a enviarle señales a las autoridades, un equipo de lanchas rápidas de última generación, ahora el mundo de los drones, en fin, los satélites, la inteligencia artificial. Señor almirante, en este momento estamos contando con total cooperación militar de los Estados Unidos, al menos en el Pacífico. No solamente en el Pacífico, sino también en el Caribe. La presencia de buques de guardacostas de Estados Unidos se mantiene con más capacidades, y usted lo ha hablado, con posibilidades de drones. Y ese trabajo es muy importante porque se consolida con el nuestro. Nosotros nos encontramos en el mar con información de inteligencia que viene de Estados Unidos, de sus unidades, en este caso guardacostas, inclusive también de unidades navales, porque ya la Navy también de Estados Unidos se está trabajando en temas de control de mar para contrarrestar el delito del narcotráfico. Igualmente se complementa con el sobrevuelo de aviones colombianos, patrulleros navales, igualmente aviones de la Fuerza Aeroespacial y aviones de Estados Unidos, que estemos un control de mar. Y una vez tenemos, por ejemplo, la información de inteligencia, tanto de ellos o nuestra, pues se despliegan esas capacidades para hacer la detección, que es en realidad el core de aquí de las operaciones, es la interdicción marítima, que se consolida pues gracias a la suma de esfuerzos. Por ejemplo, la lancha es detectada por un avión de Estados Unidos, hacemos relevo con los aviones de la Fuerza Aeroespacial, luego hacemos relevo con el avión patrullero marítimo de la Armada, y finalmente se consolida mientras llega la lancha nuestra, y el buque pues se consolida con el helicóptero, y ahí es cuando entonces se logra ese éxito de la interdicción marítima, y son los resultados que estamos presentando. Entonces es un trabajo, he hablado al inicio de la interoperabilidad y esa sinergia que se logra a las comunicaciones, pero sobre todo a la confianza que hay hoy en día. Obviamente que si tuviéramos más buques, pues tendríamos más resultados, pero con esas funciones de vigilancia permanente de la Armada de Colombia, del Ejército en la área terrestre, el sector aéreo con la Fuerza Aeroespacial, y obviamente, y la suma también de capacidades de países como por ejemplo Ecuador, Panamá, Honduras, Costa Rica, ha sido muy importante la interdicción. Y mire, por ejemplo, Francia. Francia tiene aquí una base en las Antillas, y ellos usualmente bajan un buque, una fragata que opera con nosotros. Entonces hacemos un cierre de contención con la fragata de Francia y las unidades nuestras, la fragata nuestra, para hacer un control mucho más amplio del Caribe, que también lo estamos haciendo, por ejemplo, con países como Holanda. Holanda tiene aquí, en Curazao, tiene una base naval
que también entonces permite desplegar operaciones. Allá incluso tenemos un contacto permanente de la Armada de Colombia para la coordinación de actividades en el mar, y eso nos ha dado obviamente pues la oportunidad de ser exitosos en el marco de la interoperabilidad, la confianza y la sinergia para que tanto en el Caribe como en el Pacífico tengamos un cierre y una contención para lograr obviamente evitar que la droga salga hacia Europa o hacia Asia o hacia África. Todas estas son las buenas, señor comandante, pero tengo que ir con las regulares, porque hay unos temas que usted no controla. Por ejemplo, la corrupción en los puertos. Esta mañana nos decía Alba Lucía desde Madrid, ¿cuántas toneladas fueron en... 11 toneladas. Juan. 11 toneladas en conservas de atún. Ese es el tema de los puertos, donde usted, pues, ese no es su trabajo. Pero en los containers de los puertos y en las oficinas de segundo nivel de los puertos está un gran tema de corrupción. Pero también ha trascendido que en medio de esta operación han detectado ustedes corrupción dentro de algunos mandos militares. ¿De qué nivel? No vamos a dar nombres porque me imagino que están bajo investigación y reserva, pero ¿de qué nivel estamos hablando de corrupción en los militares precisamente en esta operación? Primero hablemos del concepto de contrainteligencia. La contrainteligencia es un esfuerzo importante que las fuerzas militares tenemos hacia adentro, igual la policía, es mirar qué está pasando dentro de nuestras organizaciones. La contrainteligencia busca proteger al personal, al material, la información y la infraestructura de las fuerzas, y estamos mirando exactamente qué pasa alrededor de nuestra armada, qué pasa alrededor de nuestros hombres, para detectar de pronto alguna influencia externa que esté buscando socavar la integridad de nuestros hombres. Y ahí ese esfuerzo es permanente. Nosotros tenemos unas medidas particulares que afuera se llama control interno, para mirar exactamente qué está pasando en las unidades, cuál es el comportamiento de nuestros hombres. Inclusive, ayer hablábamos de que estamos viendo los flujos de capital de nuestros tripulantes. Aquí todo el mundo en la Armada y las fuerzas militares sabemos cuánto ganamos y qué podemos tener. Y cuando comenzamos a detectar gente con comportamientos extraños, con flujos de capital que no son a la medida de lo que la gente gana o lo que de pronto el núcleo familiar puede ganar, porque uno no puede decir que la familia no puede tener un negocio, pero uno sabe muy bien hasta dónde puede llegar. Entonces hemos detectado individuos que se han salido del normal proceder del marino colombiano. Y ahí entonces hemos detectado unos individuos que estaban conectados con una red de narcotraficantes que le estaban pasando información a esas organizaciones de la ubicación de los buques. Es un trabajo que lleva meses y que obviamente demanda de muchos esfuerzos para lograr detectar esos individuos con quién se comunican, dónde están, qué hacen, cómo están viviendo afuera, cuáles son sus amistades. Entonces logramos detectar esos 5 individuos que hoy en día pues tienen una orden de extradición y están en ese momento pendientes de ser extraditados. Y eso significa que en la Armada de Colombia tenemos cero tolerancia a la corrupción. Estamos yendo contra esos individuos que están optando por conductas criminales que van en contra de nuestro código de ética, nuestra propia integridad, y ahí podemos presentar, sí es vergonzoso, pero podemos presentar que la Armada es transparente en la medida que permite operaciones como las que estamos hablando de hoy, pero también permiten que detectemos esos individuos, que esas manzanas podridas, quienes no nos representan. ¿Qué nos representan? Por lo que acabamos de hablar, ese trabajo tan importante que es cumplir con las metas de interdicción marítima, atacar la economía ilícitas, es el trabajo de real, transparente de la institución, y no tendremos ninguna consideración para no poner a esos individuos que definan actuar bajo conductas criminales, ponerlos al frente de las autoridades. Aquí hay delitos de servicio, que son de servicio, pero esos son vistos por la justicia penal militar, pero estos que son de ese nivel, que van contra el Código Penal, serán puestos inmediatamente ante las autoridades para que respondan por sus actos criminales. Él es el almirante Francisco Cubides, comandante de la Armada Nacional, explicándonos el alcance
de toda esta exitosa operación de los últimos 45 días. Es récord efectivamente de incautación en Colombia y en sus países aliados e instituciones aliadas. Almirante, para usted, pero sobre todo para cada una de las mujeres y hombres que hacen parte de su fuerza, un saludo de felicitación y muchas gracias por atendernos. No, a ustedes ratificar el compromiso de los 30.000 hombres y mujeres que están sirviendo a la Armada, que han dedicado su vida a la patria para dar más seguridad, más desarrollo integral, más bienestar a los colombianos en mares, costas y ríos. Y aquí seguiremos, bajo nuestro lema, protegemos el azul de la bandera, seguiremos trabajando día a día para que los colombianos sientan que su Armada es una Armada que está trabajando por ellos, está trabajando con ellos y obviamente todo en miras insisto, a garantizar no solamente la defensa, sino también la seguridad, el bienestar y el desarrollo de los colombianos en nuestras áreas asignadas. Muchas gracias a usted y para ustedes unas felices fiestas, un feliz año nuevo y aquí seguiremos siempre operando a favor de la seguridad de los colombianos en mares, costas, áreas insulares y ríos. Muchas gracias, Julio. Gracias, almirante.